Univalle Estéreo, HJC 37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, 30 años. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 5 de junio, la adolescencia. Invitada, Alexandra Cajamarca, psicóloga de la Universidad del Valle, con experiencia en acompañamiento comunitario y educación de emergencias. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un espacio donde cada jueves nos reunimos para presentarles temas muy interesantes apoyados en el concepto de nuestros psicólogos invitados. Este programa es producido por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Un saludo muy especial para las personas que nos siguen a través de nuestras redes y nos escuchan a través de nuestro dial 105.3 de la FM. Damos también las gracias a nuestro personal técnico que hace posible nuestra misión. Son ellos Juan Pablo Galvis, nuestro operador, y Julián Marín, a cargo de la multimedia. Bueno, hoy el tema de nuestro programa es la adolescencia, una etapa de la vida de muchos cambios y también de mucha atención. Por eso nos acompaña Alexandra Cajamarca, psicóloga egresada de nuestra Universidad del Valle, con experiencia en acompañamiento comunitario y educación en emergencias. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Bueno, Alexandra, comencemos por definir qué es la adolescencia. Bueno, para entender la adolescencia es importante comprender que es una etapa de transición de la vida y es importante comprenderla como esto porque los adolescentes en gran medida se sienten que ya no son niños, pero tampoco los podemos catalogar como adultos completamente desarrollados. Entonces, ¿qué es importante comprender en esta etapa? Que estamos en un proceso de desarrollo donde los niños y las niñas se preparan o se están transitando a la vida adulta. Nuestros adolescentes están en pleno crecimiento y en pleno desarrollo de aspectos físicos, mentales y emocionales, que implican una serie de cambios y transformaciones en la forma como se perciben a sí mismos, cómo perciben su alrededor y cómo perciben también a las otras personas. Sí, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es esa etapa comprendida entre los 10 u 11 hasta los 17 años, ¿no? Aproximadamente, sí. Sí, es una etapa, pues como usted bien lo decía, de transformación y el término adolescencia tiene que ver con adolescere en latín, ¿no? Significa crecer, ¿es que es? Efectivamente, el término de adolescencia se asocia con adolecer o se relaciona también con una pérdida y es precisamente de la pérdida de la infancia, pero la ganancia de la vida adulta. Sí, digamos que el joven comienza como a alejarse un poco de su familia en búsqueda de esa identidad, ¿no, doctora? Efectivamente. Entonces, el joven se enfrenta a sus primeros pasos para la llegada a la sociedad que lo espera pues con ansias, como adulto, con unas capacidades y unas habilidades completamente ya desarrolladas. Entonces es un proceso de transición que implica muchos cambios y que es importante pues que podamos comprenderlo. Y en ese proceso de transformación que tiene el joven, hay diferentes etapas de esa adolescencia también, dependiendo la edad, ¿cierto? Efectivamente, claro, porque es precisamente esa transición desde que el niño va dejando su infancia, va finalizando su segunda infancia, ingresa a la pubertad, empieza a tener cambios, algunos cambios físicos, mentales, emocionales, en los que ahorita nos podemos detener en algunos momentos porque pues es importante que lo comprendamos y se prepara poco a poco para irse desarrollando e irse convirtiendo en un adulto completamente desarrollado, que ocurre alrededor de los 20 años más o menos. Sí, son como tres fases, ¿no? Son aproximadamente, sí, 3 momentos que ocurren en este periodo de adolescencia. Como podríamos hablar como del término adolescencia temprana, media y ya la otra es tardía, porque a veces se puede extender como hasta los 19 años, ¿no, doctora? Sí, claro que sí, incluso yo diría que un poco más, porque el desarrollo cerebral de nuestra corteza prefrontal ocurre después de los 20 años.
Después de los 20 años. Bueno, estamos hablando hoy de la adolescencia y sabemos que nos están escuchando muchos padres y por qué no también nos pueden estar escuchando los jóvenes. Pueden hacer sus preguntas a través de Facebook de la Universidad del Valle, de la Facultad de Psicología y también de Univalle Estéreo. Por allí estaremos haciendo las preguntas aquí a nuestra especialista en el tema, para que las vayan formulando. Bueno, también ocurren, aparte de obviamente todos estos cambios en el comportamiento, cambios psicológicos, también hay unos cambios psicosociales que le suceden al joven en este momento. ¿Cuáles son esos cambios? Listo, entonces si quieres, para que nos podamos pensar lo que ocurre en la adolescencia, vamos a ponerlo en 3 aspectos. Como en las 3 etapas que van ellos pasando. Más bien pensémoslo en 3 aspectos del desarrollo. Okay. Entonces pensemos en que hay unos cambios físicos que ocurren evidentemente, pues los niños y las niñas empiezan a experimentar cambios a nivel de cómo se ven y cómo está su cuerpo cambiando y preparándose para ser adultos. Adicionalmente hay unos cambios a nivel emocional. Las emociones en la adolescencia se experimentan con mayor intensidad y con mayor fuerza, y por supuesto hay unos cambios a nivel mental, que esto me parece muy importante que lo consideremos porque está muy relacionado con cómo perciben los adolescentes el mundo, y es que en la adolescencia empieza a transformarse el desarrollo mental y digamos que la capacidad de abstracción se alcanza su máximo nivel en ese momento de desarrollo. Esto implica que los adolescentes adquieren en este momento una capacidad de análisis y de autorreflexión mucho más fuerte que en las etapas de la segunda infancia o en la primera infancia, donde los niños y las niñas tienen unos niveles de conciencia diferentes de sí mismos. Entonces, ¿esto qué implica? Eso se relaciona muchísimo con ese desarrollo de la identidad de yo quién soy para los demás, a mí qué me gusta, qué me atrae, a qué grupo quiero pertenecer, y entonces sucede algo muy importante, y es que los niños y las niñas que empiezan a transitar en la adolescencia, los adolescentes entonces empiezan a sentir esa necesidad de aprobación externa. Y es aquí donde entonces ocurren todos estos fenómenos que vemos en la actualidad, donde los chicos y las chicas empiezan a integrar espacios o comunidades en línea, espacios o comunidades en su entorno donde estén, ya sea en el colegio o iniciando incluso los chicos que ingresan muy a temprana edad en la universidad, entonces empiezan a integrar esas comunidades porque allí encuentran aceptación o aprobación externa. Sí, es una etapa de mucha inestabilidad emocional y cambios de humor en los jóvenes. También pues es ese deseo de tener mayor privacidad, entre comillas. ¿Cómo pueden los padres manejar este tipo de situaciones donde los hijos casi ni hablan, ni se comunican con los padres y toda la comunicación pasa a ser casi que externa, doctora? Usted que ha tenido pacientes y ha tenido esas experiencias en la parte educativa y en situaciones de emergencias, ¿qué consejo podríamos darle a los padres que nos escuchan? Ok, eso es muy importante porque efectivamente es importante entender lo que pasa por la cabeza de nuestros adolescentes en ese momento. Ellos quieren pertenecer, están en proceso de reconocer, de saber quién son, y por eso empiezan a delimitar sus espacios, a decir, bueno, este es mi espacio para estar, este es mi teléfono, esta es mi habitación, no me molestes, no me hables. Entonces es importante que los padres de familia comprendan que él necesita o requiere esos espacios de privacidad. Ahora bien, en la familia hay que encontrar mecanismos de cómo negociamos esos espacios de privacidad con los adolescentes, porque aunque ellos necesiten estos espacios de privacidad, aún requieren nuestro acompañamiento y nuestra supervisión. Entonces, lo ideal es que lo pudiéramos hacer a través del diálogo, de ir buscando poco a poco esos espacios de, mira, yo comprendo que necesitas ese espacio para ti, pero también es necesario que yo conozca un poco lo que tú estás haciendo. Y creo que el interés genuino en las actividades que realizan los adolescentes es la mejor forma de acercarnos a ellos. A veces nos es difícil comprender algunas cosas que a ellos les gustan o comprender las comunidades en las que ellos participan. Sí. Es difícil a veces, pero ese interés genuino y pensar siempre en, bueno, yo voy a hacer o voy a tomar este paso como padre de familia, como madre de familia, como cuidadora, porque me quiero acercar a mi hijo y quiero verificar, supervisar o comprender lo que él está haciendo o a las comunidades
a las que se está acercando, pues me va a permitir a mí ese interés genuino y que él también entienda que yo no necesito verlo solamente por supervisarlo, sino también porque me interesa saber qué le está pasando a él o a ella. Así es acompañarlos, no dejarlos solos, así ellos pidan, digamos, tener ese espacio, esa autonomía, digamos que ahí la función de los padres es ser ese amigo y ese orientador en esos momentos. Obviamente, sin dejar de ser la figura de madre o padre en el hogar, porque la autoridad pues debe existir, ¿no, doctora? Por supuesto, y hay que acompañar con firmeza. Y por eso hablaba de establecer acuerdos de, listo, yo sé que necesitas tu privacidad, pero vamos a hacer acuerdos. Acuerdos, y eso quizá lo vamos a hablar más adelante, acuerdos de cuándo utilizamos, cuándo son los espacios para estar, hasta qué horas, por ejemplo, tengo permiso para estar por fuera de casa, que los adolescentes comprendan esto muy bien, porque ellos ya tienen un desarrollo mental y emocional que les permite comprenderlo. Así es. Bueno, doctora, ¿y qué otros factores diferentes a todo este cambio hormonal que se tiene en la adolescencia pueden incidir en los jóvenes cuando están en esta etapa? Bueno, como ellos se están acercando a comunidades y son comunidades muy probablemente abiertas, que no necesariamente tienen supervisión o seguimiento ni de las comunidades ni del Estado, entonces es muy probable que así como encuentren comunidades donde pueden ser escuchados, donde se pueden expresar libremente, donde pueden aprender, pues también puede suceder lo contrario, que los chicos y las chicas se acerquen a espacios que no son tan adecuados para ellos, o donde se promueven ideales violentos, o donde se promueven ideales que puedan agredir o promover la agresión en el otro. Entonces existe siempre este riesgo, y por eso vemos en nuestro contexto cotidianamente cómo los adolescentes son un objetivo, por ejemplo, para muchos grupos que intentan, pues obviamente obviamente actos ilegales, porque saben que los adolescentes están en este periodo de buscar la aprobación en el otro, de buscarse, obviamente ser reconocidos por los otros. Entonces, así como pueden encontrar muchas comunidades, muchos espacios que les brindan o les aportan a su desarrollo, también pueden caer con mucha facilidad en grupos o espacios que no sean tan adecuados para ellos. Además, es, como lo mencionaba usted hace un instante, es una etapa de alta vulnerabilidad que tienen los jóvenes, y no sé por qué hay una tendencia, bueno, en algún momento también fui madre de un adolescente, y tienen la tendencia a romper las reglas o las normas de casa. ¿Por qué pasa eso, doctora? Claro, eso pasa mucho porque los adolescentes están en un periodo de transición a la vida adulta. ¿Y qué pasa en la vida adulta? Que ya tú puedes ser libre y ya tú puedes tomar tus propias decisiones. Entonces los adolescentes necesitan aprender a tomar sus propias decisiones, pero todavía no están listos. Y eso es lo que también necesitamos entender como cuidadores y acompañantes de los jóvenes. Y es que como ellos tienen esta necesidad, entonces van a buscar espacios donde ellos puedan ejercer su poder o tomar las decisiones que no pueden tomar, por ejemplo, en casa. Ajá. Y por eso ¿Cómo buscan, cuáles, por ejemplo? Por eso buscan, por ejemplo, espacios en comunidades. Voy a poner un ejemplo, que intentan un poco como sobrepasar un poco la autoridad, ¿sí? O que sí, son visiblemente, de pronto los podemos ver como que sí, son un poco agresivos para nuestra vista, ¿sí? Pero efectivamente es porque ellos están buscando eso, tomar sus propias decisiones, imponer su propia postura de adultez que ya consideran tener, y es allí donde los adultos pues tenemos que acompañar efectivamente este tipo de espacios. Entonces vemos grupos de jóvenes, por ejemplo, que deciden irrumpir en espacios públicos, que eso suele suceder, o hacer actos que puedan considerarse que no son muy legales, estar en espacios donde no está permitido, hacer cosas así. Desafiar un poco la autoridad es lo que buscan en gran medida los adolescentes para mostrar que efectivamente ya son adultos. Ah, ok, para llamar la atención.
podría ser para llamar la atención o mostrar como su poder, como yo ya no soy un niño, mire, yo ya estoy grande, ya soy un adulto. Eso es lo que quizá pasa por su cabeza y que también es importante entenderlo porque sí es necesario que como adultos les empecemos a dar espacios de tomas de decisiones a nivel familiar, pero también en el contexto educativo. Porque pasa algo ahí en los padres, y es que también, bueno, mirándolo del lado de los padres también es un poco complejo para ellos, porque para ellos todavía son niños y algunos se lo manifiestan al adolescente, es que tú todavía eres un niño, pero resulta que el adolescente ya se empieza a sentir grande, incluso él se mira al espejo y se ve diferente y por eso hace ese reclamo a los padres. ¿Cómo hacer allí para que los padres, digamos, también digamos, concienticen de lo que está sucediendo? Yo pensaría que sería muy bueno poder acudir al psicólogo, ¿no, doctora? Claro. Precisamente esta puede ser una muy buena alternativa. Y también creo que es importante acompañar a los jóvenes, porque a veces intervenimos cuando ya sucede el problema, pero también para las familias que tengan niños y niñas desde muy tempranas edades, acompañarlos desde etapas iniciales y acudir o buscar apoyo psicosocial cuando se requiera. A través de nuestro servicio de salud. Hay muchas universidades como la nuestra que tienen espacios para hacer atención al público y efectivamente estos espacios van a servir de orientación para esas situaciones en donde los padres de pronto se encuentran en esa situación donde no sabemos qué hacer, porque pues es normal, en ningún lugar nos enseñan a ser padres y madres, ojalá sucediera. Pero estos espacios precisamente están diseñados para que puedan acudir a esa consulta y puedan a tener un acompañamiento adecuado para que pues los adolescentes efectivamente tengan unos espacios donde sean comprendidos y también no solamente los adolescentes, sino los adultos que estamos acompañando a los adolescentes. Los adultos, porque no es una tarea fácil. Bueno, nos saludan aquí, nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Santiago Cajamarca Vivas, Liliana Vivas, están conectados aquí también de la Facultad de Psicología, hay varias personas conectadas también. Nos saluda Oscar Iván Giraldo Mazo, Juliana Ramírez, Esmeralda Mendoza. Bueno, un saludo también para ustedes. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en Lo que nos toca, hablemos de psicología. Aprovechamos para saludar también a Juan Pablo, Milen Segarra, Cristian Mejía. Bueno, ya saben, pueden colocar por aquí sus preguntas, de pronto si tienen un adolescente en casa y de pronto tienen algunas situaciones complejas con ellos, entonces pues bueno, este es el espacio para que ustedes nos hagan aquí sus preguntas y nosotros poderles ser una especie de orientadores y darles esa ayuda aquí para ayudar a estos chicos también a entenderse un poco y como padres saber qué hacer en diferentes situaciones que se presentan. Bueno, hablemos ahora de la adolescencia en los colegios, de todas las situaciones que se presentan y de ese rol de los educadores que hoy, pues digamos, les toca bastante difícil a los educadores con estos chicos porque algunos no hacen caso, doctora. Así es, estamos enfrentando una transición muy grande de los modelos tradicionales de aprendizaje a nuevas formas de aprendizaje. Y eso también implica que los modelos que utilizamos con los adolescentes, pues obviamente también se transformen. Se transforman en la medida en que es necesario pensarnos cómo seguimos generando espacios donde los estudiantes puedan aprender, pero también encuentren espacios seguros, que sean protectores para ellos y donde también encuentren referentes de autoridad positiva, que pues eso debería suceder también en las instituciones educativas. ¿Qué invito a los educadores, profesores y maestros que ejercen esta maravillosa labor y que tienen grandes responsabilidades en este momento? Innovar completamente en el aula, hacer que esas aulas sean espacios no solamente donde los niños aprenden, sino también donde tienen la posibilidad de ser escuchados, de ser comprendidos, porque estos son los espacios donde los adolescentes tienen unos entornos, unas situaciones garantizadas, tienen un profe que está capacitado y los invito también a que podamos hacer de estos espacios, pues espacios sanadores también y que podamos
constantemente formarnos y buscar estas estrategias que nos permitan innovar en el aula para que los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes encuentren en estos espacios pues no solamente un lugar donde aprender, sino también un lugar donde ellos puedan también desarrollar su identidad, donde puedan encontrar modelos a seguir, donde puedan encontrar inspiración para lo que les viene en la vida adulta. Usted que ha tenido esta experiencia en el campo educativo y ha estado pues ahí presente y ha sido testigo de tantas situaciones que se han podido presentar, cuéntenos algunas de esas experiencias en las que usted ha estado allí como guía, como orientadora. Bueno, en el aula suceden muchas situaciones y creo que la que nos enfrentamos principalmente es que en ese momento, particularmente en la ciudad de Cali, nos estamos encontrando con aulas muy diversas, donde ya no solamente están llegando niños de la ciudad de Cali a estudiar, sino que en un aula nos encontramos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que vienen provenientes de muchos lugares, no solamente del Valle del Cauca, otras regiones del Valle del Cauca, sino también de otros países, y los docentes están enfrentando este gran reto. Ya no solamente trabajamos con nuestra comunidad, sino que también albergamos o acogemos a personas que han decidido que Cali puede ser una ciudad donde pueden vivir y confían pues en que el sistema educativo les pueda proporcionar estos elementos que los chicos necesitan para continuar su desarrollo. Entonces, este es un aspecto que está sucediendo, un fenómeno, y que implica que los chicos además se encuentren cuando van al aula de clase con compañeros o compañeras completamente diferentes, con costumbres diferentes, incluso con idiomas diferentes, y esto amplía mucho las posibilidades para el docente, pero también resulta ser un reto, porque si bien y si nosotros compartimos de pronto unos acuerdos a nivel cultural y ya es retador para nosotros, imagínense ahora cuando incluimos o tenemos en el aula personas que hacen parte de otros grupos poblacionales. Sí. Entonces es un reto que está sucediendo actualmente y también esto que está generando situaciones efectivamente de violencias entre los jóvenes, de discriminación, sí, de acoso. Y pues tenemos que empezarle a prestar mucha atención a estas situaciones que ocurren dentro de las aulas. Juan Pablo, nos dices que tenemos una llamada al aire, un mensaje. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca. El tema que tratan ahora pues me toca porque en este momento tengo una adolescente de 15 años. Es una niña pues muy juiciosa, muy centrada en lo suyo, una niña que está formando su carácter y gracias a Dios tiene muy claro lo que le gusta, ¿no? Lo que no le gusta para su edad, ¿no? Pero sí es difícil precisamente en estos tiempos educar a un adolescente porque hay demasiadas cosas alrededor que a uno le preocupan, ¿no? El celular, todo eso de las redes sociales es complicado porque por más que uno los quiera resguardar, es algo con lo que toca que aprender a vivir. Y entra uno de pronto en situaciones donde pareciera que quién tiene la razón y entonces se ve uno desafiado y hay cosas en las que toca que sentar una posición muchas veces dura porque se sienten ya con la capacidad de eso, de desafiarlo y de querer tomar decisiones y afrontar cosas de la manera en que ellos ven la vida, pero no, toca que estar ahí. Y yo quisiera de pronto que nos orientaran un poco en el sentido de eso, de mirar cómo manejar esas situaciones cuando ellos lo desafían a uno porque creen tener la razón. Y eso se vuelve, en este momento, en la edad en que está mi hija, yo diría que eso es pan de cada día. Tiene que hacer esto, no porque tal cosa, no, pero es que tiene que hacerlo. Pero es que no, entonces se vuelve una pelea, la verdad, en muchas ocasiones difícil de manejar. Entonces, esa es mi inquietud,
que nos dieran como pautas para aprender a manejar esas situaciones donde desafían tu mandato, tus órdenes, y se vuelve casi que un tire y afloje entre quién puede más. Obviamente uno sabe que tiene que ceder pero llega un momento en que tiene que sentar uno como un precedente y decir, no, es que yo soy su mamá, es que usted está bajo mi cargo, es que usted es menor de edad, es que usted es una niña. Entonces, eso de cierta manera se vuelve desgastante, es duro, es difícil. Entonces mi inquietud es más hacia esa parte, cómo lograr uno ese punto de equilibrio en ese sentido. Gracias. Muchas gracias por la llamada, claro que sí, doctora Alexandra. Gracias. Bueno, efectivamente, muchas gracias por habernos compartido su experiencia. Bueno, creo que lo que nos has dicho es muy importante y era justamente algo de lo que hablábamos ahorita, de cómo los adolescentes, como se creen adultos, quieren tomar sus propias decisiones, entonces hacen un desafío constante de la autoridad y principalmente en casa, pues que es el principal lugar donde pues encuentran esta autoridad. ¿Qué recomiendo a las familias y cuidadores de los adolescentes? Pues lo primero es que, como estamos entendiendo en ese espacio, que los adolescentes sí necesitan empezar a tomar sus propias decisiones, sí necesitan tener o empezar a tener esas responsabilidades de adulto. Entonces es puede ser una propuesta que puede funcionar en los hogares, es que los mecanismos de corrección que utilicemos con nuestros adolescentes, porque sí se necesita hacer unos mecanismos o establecer unos mecanismos de corrección en el hogar, porque pues ellos necesitan aprender las conductas adecuadas para que estén listos en la vida adulta, es que podamos negociar estos espacios de corrección, estas estrategias de corrección incluso con ellos y permitirles su participación. Ahora bien, eso tenemos que hacerlo en momentos de calma, en momentos cuando el adolescente esté receptivo, como, hey, hagamos esto, vamos a comer un heladito y conversemos sobre esta situación y podamos tener un diálogo tranquilo y donde, bueno, yo entiendo que tú ya te sientes de esa manera, tú ya sé efectivamente, ya no eres una niña o no eres un niño, sino que efectivamente ya estás creciendo, muy pronto vas a ser adulto. Creo que eso es importante que se lo reconozcamos, que les validemos esa sensación que ellos tienen de sentirse adultos. Efectivamente, ellos se están preparando para la vida adulta y creo que es importante reconocerlo, aunque como padres de pronto nos adolezca un poquito porque siempre los seguiremos viendo como nuestros niños y nuestras niñas. Sí es necesario que les digamos, yo entiendo que te estás convirtiendo en un adulto, que te estás convirtiendo en una adulta y eso implica una serie de responsabilidades. Y aquí, cuando el adolescente esté receptivo, cuando nos esté escuchando, cuando estemos allí bien rico comiéndonos el heladito o compartiendo un espacio que al adolescente le agrade, efectivamente poder decirle, bueno, establezcamos entonces unos acuerdos y que él pueda o ella pueda participar en la toma de decisiones de esos acuerdos. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos posibles acuerdos? Temas de salidas, de que el adolescente pueda elegir actividades de esparcimiento que le gusten y le interesen y que no siempre sean impuestos por el padre, cuidador o acudiente, porque pues esto a veces también sucede mucho y es que como yo quería ser bailarina, entonces quiero que mi hija sea bailarina y solamente le permito ir a baile, pero resulta que a ella o a él no le gusta el baile, sino que le gusta escribir o le gusta, no sé, algún deporte distinto. Entonces, permitirle también a los adolescentes tomar esas decisiones en qué quieren invertir su tiempo libre, permitirles opciones, investigar con ellos. Bueno, ¿te interesa esta comunidad? Listo, sentémonos a investigar sobre esta comunidad y proponerles retos. Porque como los adolescentes están en esa postura de que quieren tomar sus propias decisiones, entonces creo que una buena alternativa que nos ha funcionado en las aulas, que he tenido la oportunidad de acompañar, es proponerles retos. Listo, tú quieres esto, entonces estos y estos son los pasos para que podamos alcanzarlo. Entonces, tú quieres los viernes ir a clase de baile, listo, podemos mirarlo, pero para que tú puedas alcanzar ir a clase de baile, pues vamos a cumplir con determinadas responsabilidades en el hogar. Y eso también es importante, que los adolescentes, como ya se están preparando para la vida adulta, entonces pues no es solamente decirles no hagas, sino también proponerles responsabilidades en el hogar. Los adolescentes, incluso los niños y las niñas desde la segunda infancia, incluso desde algunas pequeñas tareas desde la primera infancia, se les pueden ir proponiendo desde el hogar.
cosas tan sencillas como encargarse de su ropa, de su cuidado personal, colaborar con algunas actividades de casa, no solamente que cumplan con las actividades escolares, sino que también colaboren con actividades de limpieza que sean aptas para ellos, que obviamente no se pongan en riesgo. Un adolescente ya puede ir aprendiendo cosas de adulto como cocinar, hacer algunas diligencias sencillas, pues obviamente en compañía de los adultos, por supuesto. Incluso los adolescentes pueden acompañar a los padres a hacer algunos trámites y algunas diligencias de la vida adulta, porque esto también implica la adultez y es algo que a veces, por permitir que nuestros adolescentes pues vivan tranquilos, de pronto no vivan cosas que nosotros vivimos, dejamos de delegarles algunas responsabilidades. Entonces eso también es importante, que así como los chicos pues tienen posibilidades y les permitimos algunos temas de libertad de expresión, también les permitamos tener responsabilidades en casa. Eso es fundamental. Sí, yo creo que el ser tan cuidadores de los hijos y sí, que no vivan situaciones difíciles, de pronto los mantenemos en una burbuja y eso después genera este tipo de situaciones. Lo decía usted aquí la doctora lo decía, y es pongamos a los chicos a hacer actividades que harían de adultos, acompañados obviamente por nosotros, las diligencias, vamos a hacer estos pagos, cómo se hace, porque están también precisamente en ese momento en que todo lo aprenden, ¿no, doctora? Todo lo van absorbiendo y van imitando también a quien esté a su lado. Y bueno, ya saben, acompañarlos, nuestra oyente que nos envió este mensaje, pues esperamos que con la información que le ha brindado aquí nuestra profesional en psicología, pues haya sido de gran ayuda. Y creo que hay algo también importante que me faltó agregar y es con respecto a las redes sociales, y tú lo decías, pues quisiéramos tenerlos en unas burbujitas, pero pues eso no es posible. No, de eso ahorita vamos a hablar. De eso ahorita vamos a hablar. Y muy probablemente ellos se van a enfrentar cotidianamente a situaciones en las que van a tener que empezar a tomar decisiones. Y precisamente acompañar implica que también hablemos claramente de algunos temas, que creo que eso lo vamos a tocar en un momento. Así es. Bueno, aprovechamos para saludar aquí a Cristian Mejía, nos dice saludos a la mesa. Importante en el trabajo con los adolescentes es que comprendan el beneficio de las cosas. Así se dejan de hacer por sacrificio o por obligación. Adicional, existe el problema pues con los chicos. Bueno, sí, obviamente, enseñarles a que las cosas cuestan y todo el proceso de llegar a obtener un beneficio pues tiene sus sacrificios también, y importante reconocer los sacrificios de los padres pero hacerlos ver eso en buena onda, como dicen los chicos. Claro. No cuando están irascibles, porque entonces no lo van a entender. No va a funcionar. No Creo que eso es importante. En los momentos de tranquilidad es donde intervenimos. En los momentos donde ellos están alterados, donde están enojados, donde están molestos, sí necesitan su espacio, y también eso es importante que como cuidadores lo comprendamos, que le demos ese espacio para que se enoje, esté en silencio, se encierre un momento en la habitación, y eso sí, estemos pendientes y supervisando de lo que sucede en la medida de lo posible. Sí, aquí nos saluda Natalia Gutiérrez. Buenos días, Natalia, nos dice buenos días. Es un tema muy interesante y de gran importancia. Tengo una pregunta. ¿Cómo explicarle a los padres la forma en que los adolescentes enfrentan los problemas y situaciones estresantes? Por ejemplo, el enojo, la evitación. ¿Qué le podemos decir allí a Natalia? Bueno, como lo decía ahorita, precisamente, y muchas gracias por esa pregunta porque es muy importante, y es que pensemos en las necesidades y en lo que ocurre en la cabeza de nuestros adolescentes. Pensemos en que ellos tienen una cantidad de emociones allá andando, y devolvámonos un poco a nosotros mismos. Si yo como adulto ahora, mis 30 y pico de años, 30 y muchos años, y todavía me cuesta manejar algunas emociones, y es importante reconocerlo. Ahora imagínense en un adolescente que está en pleno desarrollo, que está full de emociones, full de información, que además quiere ser aceptado, que está entre ser niño y ser adulto, que se está enfrentando a muchos cambios, que quizá posiblemente esté en esa etapa decisiva de qué quiero ser cuando sea grande o al que me quiero dedicar el resto de mi vida. Entonces es importante entender que ellos sí necesitan espacios para autorregular sus emociones, espacios de soledad, espacios de autorreflexión, porque esta es una etapa primordial donde nos devolvemos al quién soy, entonces, y con quién quiero estar.
o sea, como proyectándolo desde quién soy, desde mi percepción propia, pero también proyectado hacia quién soy para los demás o cómo me ven los demás. Entonces, los chicos sí necesitan espacios de autorreflexión, necesitan tiempo libre para poder pensar. El arte o las diferentes formas de arte, música, escritura, pintura, todas las formas de arte, el baile, pueden acompañar a los chicos a responderse un poco a estas preguntas. Entonces es importante que como adultos entendamos que los chicos sí necesitan algunos espacios de esparcimiento, sí necesitan compartir con pares, sí necesitan espacios de soledad y espacios de privacidad. Entonces, ¿cómo nosotros también le propiciamos como adultos esos espacios? Y le digo, bueno, yo entiendo que tú tienes esta necesidad y así como te proporciono alimento, te proporciono lo que necesitas para ir a la escuela, también te proporciono esos espacios para que te puedas sentir, para que puedas resolver tus dudas y acompañarlos desde ahí. Creo que eso es importante. Así es, bueno, porque es que usted lo decía, hay muchos cambios que están sucediendo en este momento en los chicos, en la adolescencia, y son esos cambios, además de hormonales, tienen que ver también con esos cambios estuvimos aquí una profesional hablándonos del tema de las emociones, en esos neurotransmisores, doctora, ¿cómo es si generalmente las personas ya adultas, los neurotransmisores y todo el tema, me refiero a la dopamina, a la serotonina, todo esto pues es complejo. Imagínate en un adolescente. ¿Cómo sucede esto allí? Pues debe ser el doble. Efectivamente, además que nuestro cerebro está cambiando. Y voy a ponerlo en términos muy sencillos para no complicar mucho la conversación, y es que el cerebro está cambiando de comunicarse de manera eléctrica a comunicarse de manera química, y eso en gran medida está asociado a los cambios de humor y comportamiento que tienen los adolescentes, y es que nuestro cerebro está cambiando para llegar a su estado más evolucionado, que es pues el cerebro que ya tenemos en la adultez. Entonces esto implica que efectivamente haya muchos cambios de humor y que sean completamente naturales en la adolescencia. Ahora bien, que sean naturales no quiere decir que pues esté adecuado que los chicos y las chicas tengan comportamientos de esa manera todo el tiempo y que nosotros lo aprobemos, que tengamos y les proporcionemos espacios para que ellos puedan expresarlo, como lo decía, a través del arte, por ejemplo, y generalmente los adolescentes van encontrando estas formas. Entonces, no sé si recordamos cuando éramos adolescentes y devolvámonos un poco al pasado para entender cuando teníamos estos libros como los chismógrafos, por ejemplo, y entonces allí escribíamos y hablábamos sobre lo que nos gustaba y el chico que nos gustaba Los y diarios. la canción preferida, o teníamos el diario Sí. y allí expresábamos, u otros les gustaba grafitear o rayar paredes, y es completamente válido que encontremos entonces cuáles son estos mecanismos de expresión que les ayudan a los adolescentes a encontrar respuesta. Entonces estos diarios luego se transforman en propuestas escritas, ¿sí? En poemarios, o incluso en material que los adolescentes también les puede servir para expresarse también, pero incluso para empezar a recibir reconocimiento o incluso ingresos económicos. Y entonces eso es importante también que veamos cómo acompañamos a los adolescentes para que transformen todas estas emociones en producciones artísticas, por ejemplo. Qué bien, sí, así es. Bueno, por aquí nos están saludando, tenemos varios oyentes aquí conectados y seguidores. Sami Paz, buenos días Sami, como siempre muy fiel a nosotros. Bueno, dice buenos días, aquí en sintonía. Noto que mi hija adolescente cambia de ánimo muy fácil, se pone de mal genio constante y muchas veces llora a solas. Trato de averiguar por qué se pone así, pero pocas veces quiere hablar y pone carita triste. Precisamente lo que mencionábamos. Precisamente de eso hablábamos, y es que los cambios de humor son completamente naturales. Y aquí, nomás devuelvo un poco a nuestra audiencia femenina menstruante y les invito a que pensemos nomás en nuestro ciclo, en que incluso en la adultez, cuando estamos en algunas semanas del mes, que ya pues cada uno identifica cuál es esa semana en la que está más sensible, incluso lloramos sin motivo, o nos encontramos muy sensibles, o nos enojamos con mayor facilidad. Entonces incluso en la adultez siguen ocurriendo estos cambios emocionales, ya obviamente no con mayor fuerza, o ya obviamente uno tiene unos mecanismos de regulación. Entonces, ¿a qué debemos llevar a nuestros adolescentes? A que ellos consigan conocer su cuerpo de tal forma, y esto es especialmente lo refiero mucho a las
chicas que de pronto sentimos más esos cambios y que debemos de aprender a conocer nuestro cuerpo, nuestros ritmos y asimismo ajustar nuestra vida a estos ritmos. Y esto a nosotros nunca nos lo enseñaron. Entonces, ¿cómo nos pensamos espacios donde las adolescentes puedan aprender sobre su propio cuerpo, aprender a conocerlo? Y eso aplica también para los chicos, cómo encuentran espacios donde se puedan comprender a sí mismos, pero también a sus pares femeninas. Ocurre, es más, bueno, según lo que usted mencionaba, le hago una pregunta, ¿ocurre diferente en la adolescencia en las niñas y en los niños? El desarrollo de manera general tiene un ritmo diferente en los niños y en las niñas, pero digamos que hay diferentes teorías, diferentes posturas, no es algo pues que pudiésemos ratificar completamente, pero sí se evidencian unos ritmos distintos. De pronto el desarrollo de las niñas tiende a ser un poco más acelerado. ¿Son más sensibles? Que el de los chicos. Claro, porque también eso está asociado a nuestra naturaleza femenina, a nuestro ciclo menstrual, está muy asociado. Entonces allí nosotros estamos también reconociendo en la adolescencia esos nuevos cambios, porque pues muchas chicas empiezan a menstruar y obviamente eso implica una serie de cambios, obviamente en el comportamiento, en identificar esos síntomas que aparecen antes o durante el periodo menstrual. Entonces pues además de la adolescencia, están esos cambios que implica ser mujer. Bueno, también hay que entender un poco a nuestros chicos, pero también nosotros como padres también tenemos que fortalecernos y mirar como cuál es la dinámica que vamos a colocar en casa, los acuerdos, lo mencionaba usted hace un instante, y estar muy atentos sobre todo a escuchar a nuestros hijos. Y cuando no quieren hablar, pues yo creo que respetar un poquito el espacio y esperar un momentico que en algún momento va a reaccionar y algo va a solicitar. Entonces, bueno, seguimos hablando aquí de la adolescencia y vamos a ir en este momento a un corte de nuestros patrocinadores y ya regresamos con más información de interés aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología. Acabemos de una vez por todas con el maltrato animal. El hecho de que no hablen no significa que no les duela. Cuídalos, ámalos, compréndelos. Una campaña de Univalle Stereo y Univalle TV. ¿Te has detenido a pensar en el agua que consumes cada día? En Colombia, nuestra hermosa tierra está enfrentando serios problemas ambientales. La sequía y el cambio climático amenazan con el desabastecimiento de agua. Pero no todo está perdido. Tú puedes marcar la diferencia. Cada gota cuenta. Es hora de tomar medidas para conservar nuestro recurso más preciado. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, repara esas fugas y utiliza solo lo necesario. Juntos podemos proteger nuestros ríos, lagos y reservas de agua para las generaciones futuras. Haz tu parte hoy. Ahorra agua. El futuro de Colombia depende de ello. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Cuando la violencia se vuelve feminicidio, esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. No podemos permitir que la violencia basada en género sea del día a día con total indiferencia. Si conoces a alguien que está en peligro, si ves señales de alerta, actúa. No te quedes callada, no te quedes callado. Hay ayuda disponible. Marca la línea Salvia. Desde tu celular 155. Denuncia la violencia. Apoya a las víctimas. Juntos podemos construir una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia. Porque no queremos más feminicidios. No estás sola. No estás solo. Denuncia, actúa y únete. Una campaña de Univalle TV y Univalle Stereo. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 5 de junio, la adolescencia. Invitada, Alexandra Cajamarca, psicóloga de la Universidad del Valle, con experiencia en acompañamiento comunitario y educación de emergencias. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Stereo, 105.3 FM.
Bueno, estamos aquí de regreso en Lo que nos toca, hablemos de psicología, hoy con el tema de la adolescencia, aquí con nuestra invitada, la psicóloga Alexandra Cajamarca, que nos ha puesto pues aquí a hablar de varias cositas relacionadas con los chicos para ayudarlos y ayudar también a esos padres que nos escuchan en esta labor de ser mejores padres. Bueno, doctora, por estos días pues hemos estado conversando con varios profesionales de la psicología y pues es una preocupación constante todo el tema de las redes sociales, los chats grupales en donde pues se dan todos estos problemas de intimidación, acoso y bullying. Y bueno, por estos días se ve una película que se llama Adolescentes que bueno, se la recomiendo a todas las personas para que la vean, porque pues habla también de esto, cómo se vive esto en Colombia, qué hacer nosotros para poder darle manejo. Efectivamente, esta serie nos habla de una situación que estamos viendo muy comúnmente asociada al acoso escolar y al uso de las redes sociales, y que es importante que aquí comprendamos o que sepamos. Como le decíamos ahora, los adolescentes están en busca de comunidades donde puedan ser aceptados. Entonces, lo que nos muestra, por ejemplo, esta serie es la historia de un adolescente de 13 años que está acusado por el asesinato de una estudiante de más o menos su misma edad. Y lo que sucede es que este chico, cuando conocemos un poco la psicología de este personaje que nos sirve como ejemplo, que si bien no es un caso de la vida real, está inspirado en estas situaciones que están ocurriendo y que fue necesario, el mismo creador y guionista propone que lo creó con la necesidad de mostrar un poco la problemática y en una narrativa que nos permite sumergirnos a la psicología de los personajes para comprender cómo, por ejemplo, en el caso de este chico, no se siente aceptado en ese momento, acude a una comunidad que se denominan los incels, que son célibes voluntarios, una comunidad que tiene aproximadamente 30 años de creación, pero donde desafortunadamente las personas empezaron a buscarlo como un recurso de apoyo emocional, pero se empezaron a encontrar con mensajes o personas que aprobaban o validaban la agresión o la violencia como una forma de expresar la insatisfacción que sentían por no poder alcanzar o conseguir tener relaciones efectivas con mujeres. Efectivamente, ese es el caso pues de esta comunidad y lo podemos ver. Esto puede suceder con nuestros adolescentes, que lleguen a estas comunidades en búsqueda de apoyo, pero que encuentren espacios que no son adecuados para ellos o que no están regulados de manera adecuada, porque pues estas comunidades en línea no siempre tienen la regulación que se necesita. Las redes sociales, si bien tienen algunos elementos que permiten la regulación de algunos contenidos sexuales explícitos o algunos comentarios que puedan ser violentos o agresivos, pues todavía no son suficientes. E igual, pues se crea uno nuevo y se empiezan a mudar las comunidades a estos nuevos espacios. Y eso es un reto que enfrentamos constantemente los adultos, porque pues los adolescentes tienen un gran dominio de esas tecnologías, de acceder a estas comunidades, y entonces como también nosotros acompañamos a los adolescentes y les proporcionamos otras perspectivas. Si bien no les podemos decir no mire esto o no revise este contenido, ya cuando ellos son adolescentes es más difícil, en la infancia quizás se puede regular un poco más, entonces es acompañarlos y sentarnos a hablar claro con ellos, que eso era lo que proponíamos ahora, y es como ellos ya tienen un pensamiento que está en desarrollo, que está alcanzando su máximo potencial, entonces ya no podemos sentarnos a tener conversaciones casi que con personas adultas y proponerles ejercicios de reflexión sobre esas situaciones que estén ocurriendo. Eso también nos va a permitir comprender lo que está sucediendo. Por ejemplo, una buena opción podría sentarnos a ver con ellos algunos de estos programas y luego tener conversaciones sobre lo que pasa allí. Si ellos no quieren hablar directamente sobre la situación que estén viviendo en sí mismos, esos programas de televisión también nos pueden servir para establecer una comunicación como: ¿tú crees que eso pasa en el colegio donde estás? ¿Tú te has sentido así de alguna manera? ¿Te has sentido presionado por lo que debes de publicar o por lo que se publica en las redes sociales? Y poder tener conversaciones con ellos sobre eso. Como lo decíamos ahora, por supuesto, en espacios de mucha tranquilidad, donde el adolescente esté receptivo, ¿sí? Que podamos tener esos espacios de comunicación también con ellos. Entonces, efectivamente, esas son situaciones que estamos enfrentando en la actualidad. Los casos de acoso crecen
muchísimo y por eso lo mencionaba ahorita, que no solamente es con los chicos de nuestra propia comunidad, sino también los que se están acogiendo, que vienen de otros lugares, con otras culturas, con otras ideas, y tenemos que enfrentarnos también a estos nuevos cambios que implica acoger y estar en un medio donde hay muchas personas con pensamientos completamente distintos. Sí, yo creo que es una combinación entre el saber escuchar, acompañar y también los padres, porque claro, esto los pone en pánico, escuchar todas estas cosas de las redes y que ellos se sienten impotentes ante saber que su hijo está viendo, con quién está hablando y todo esto, pero entonces es una mezcla de escuchar, creer mucho en lo que se enseña en casa, en los principios, en la sana educación, porque los jóvenes también imitan todo lo que ven a su alrededor y digamos que son como unas esponjitas y digamos que las primeras personas a las cuales ellos van a imitar, pues obviamente son sus padres. Y si tienen ese padre que los escucha, así tengan que trabajar los papás mucho, pero tienen esos momentos y esos espacios, doctora, pues yo creo que eso también ayuda mucho para que los padres no se sientan tan impotentes y también para que el adolescente sienta que tiene ese padre, esa madre pendiente de él y ayudándolo en ese camino de construcción de identidad, ¿no? Efectivamente, y creo que allí has dicho algo muy importante y que podemos o nos sirve como para ir cerrando un poco, y es: padres, madres, cuidadores, den lo mejor que tienen de sí mismo para empezar. Todos tenemos algo que podemos enseñar al otro o mostrar al otro, y creo que la mejor forma también de educar en casa es partir desde el propio ejemplo. Entonces empecemos por lo que ya nosotros sabemos que hacemos bien. Si por ejemplo yo como adulto me cuesta, por ejemplo, hacer uso del celular, pero yo voy a poner la regla del uso del celular, entonces también tengo que ser consciente de cómo yo lo estoy haciendo, porque mi adolescente también no solamente me está escuchando la orden. Y aprender también cosas que de pronto nos cuestan, pero aprender para poder comunicarnos con ellos y hablar de ese tema, ¿no? También. Efectivamente, además los adolescentes manejan súper bien todas estas plataformas, esos recursos, entonces como ellos también nos pueden dar un poco de eso que están aprendiendo. Sí, bueno, el tema de la percepción del amor y las relaciones sentimentales en la adolescencia, bueno, esto lo dicen en la ley 2383 en Colombia, ¿no, doctora? Efectivamente. Por fortuna el año pasado se aprueba esta ley donde se propone que se promueva la educación socioemocional en los adolescentes en todos los niveles educativos, porque ya nos dimos cuenta que era no solamente importante en el aula impartir conocimientos, sino también reconocer lo que los estudiantes sienten, cómo se están relacionando, cómo se están percibiendo a sí mismos y a los otros, y por supuesto generar mecanismos para la regulación de sus emociones. Y eso se relaciona muchísimo con esa percepción que los adolescentes tienen del otro e incluso de sí mismo. Lo podemos ver en el caso de la serie, por ejemplo, que precisamente el conflicto inicia cuando hay una confusión entre esa percepción que el protagonista tiene de la relación que tiene con la chica. Entonces, al parecer confunde la amistad con una percepción de amor romántico, y allí es donde se genera el conflicto y la sensación de rechazo que él siente, que no justifica, por supuesto, los actos, pero que sí nos permite comprender esa confusión que pueden sentir los adolescentes en estas etapas, y en la que vemos que es necesario también que les podamos proporcionar distintos modelos para que ellos puedan comprender cómo puede ser una relación saludable. Una relación saludable. Bueno, por último, doctora, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero bueno, claro aquí con una información muy importante que no quiero que se nos quede por fuera, y es qué literatura de apoyo para cuidar a nuestros adolescentes podemos recomendar a los padres. Efectivamente. En este momento, como estamos en un periodo de mucha vulnerabilidad, de mucha sensibilidad y de importancia de cuidar nuestra salud mental, hay un libro que me gustaría recomendar que se llama El amor que nos cura, de Boris Cyrulnik, y que este libro nos brinda pues una profunda mirada reparadora, una profunda mirada sobre la capacidad de reparación del vínculo afectivo y esa necesidad de la presencia emocional en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Él se enfoca en personas que han tenido situaciones traumáticas o conflictivas, entonces nos permite una mirada precisamente desde la sensibilidad, y que no solamente es un libro que van a leer adultos, sino que también es un libro completamente apto para adolescentes. En mi caso, los chicos. Por supuesto, en mi caso personal conocí este libro cuando todavía era adolescente y por eso lo traje hoy aquí, y voy a compartirles una cita si alcanzamos. El ser humano necesita ser amado,
Pero no solo ser amado, sino amar y dejarse amar. No basta con el amor, sino también con la necesidad de reconocimiento y validación como personas. El amor en todas sus manifestaciones es la cura para sanar las heridas de la infancia. Boris Cyrulnik. Entonces, podemos pensar que este es un texto que nos sirve para tener una cercanía y una comprensión de esos vínculos afectivos sanadores. Y por eso es un texto completamente apto para cualquier público y nos permite como adultos también comprender mucho cuáles son esas posturas o posibilidades de relaciones sanadoras que les podemos mostrar a nuestros adolescentes. Qué bonito, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a Ricardo Emilio, Javier, Sami, Paz por escucharnos y a todos los demás oyentes y seguidores que tenemos por aquí. Bueno, nos encanta que les haya gustado muchísimo el programa. Los esperamos el próximo jueves con más información de interés aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Hasta pronto. Gracias. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un espacio en Univalle Estéreo creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM.